Bueno, momento de analizar lo que está sucediendo con la economía y para eso vamos a hablar con Nicolás Aroma, que ya lo tenemos en línea. Nicolás, buen día. Claudia Durán te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nos encontramos en las últimas horas con esta noticia vinculada con los fondos que llegarán desde justamente el Fondo Monetario Internacional, este dinero fresco. ¿Será así? Digo, te lo pregunto a vos que lo sabés, y que sin duda es una inyección para la economía. ¿Para qué llega este dinero? ¿O en qué podríamos pensar que el gobierno lo va a invertir, lo va a destinar? ¿Cuál es digamos, la finalidad de este dinero que va a llegar desde el Fondo Monetario? Bueno, hay que empezar por decir que es una moneda que vuelve a emitir el Fondo Monetario Internacional como consecuencia de la crisis de la pandemia, ¿no? Entonces ha decidido el Fondo Monetario, también por, digámoslo así, por alguna presión de los países emergentes, miembros del Fondo Monetario, de inyectar alguna ayuda adicional en este momento complejo, digamos, de los bancos centrales, de la economía mundial. Y se van a emitir por parte del Banco Central alrededor de 650.000 millones de dólares, digamos, en estos derechos especiales de giro que emite el fondo. Es la emisión más grande de la historia de esta moneda por parte del Fondo Monetario, y una parte llegará a Argentina, aproximadamente 4.300 millones de dólares, que se supone que llegarán en agosto cuando se termine de instrumentar el sistema. Por supuesto que son bienvenidos, o sea que son muy importantes para las reservas, porque ya de por sí te mejoran la posición de reservas internacionales, es decir, hay dólares frescos, digamos, para distintos usos, pero por lo que se ve Argentina los va a usar primero para sostener esas reservas y luego también para afrontar algunos pagos con el mismo Fondo Monetario, ¿no? Hasta que se defina lo del acuerdo definitivo. Nos parecía importante repasar este tema con vos, que sos el que lo entiende, porque se habla mucho de la situación económica, de cómo están las reservas en dólar, ¿no? De cómo está la situación de las reservas en la Argentina, y esto significa una inyección definitivamente para esas reservas, ¿no? Claro, porque, digo, en estos momentos preelectorales siempre el dólar se agita, y a veces con pocos fundamentos técnicos en términos de reserva de dólar, y se empieza a agitar la situación, dólar blue, brecha, etcétera. Bueno, esto también viene a ayudar mucho en este momento, porque lo que te dice es, bueno, tengo 4.300 millones de dólares más en la reserva del Banco Central, que son giros que hace el Fondo Monetario y que no generan deuda para la Argentina. Esto también es importante. Directamente son emisiones que no van a generar la necesidad de devolverlo por parte del país, porque ya tiene un cronograma de pagos muy complejo, digamos. Y en ese contexto, ese apuro por negociar con el fondo antes de tener que afrontar un pago en septiembre, por ejemplo, importante, ya con esto vos lo podés cubrir, ¿no? Entonces, al menos sabes que no vas a tener drenaje de reservas para hacer pagos de deuda. También le da mucho aire a Argentina para negociar mejor, digamos, y sin tanto apuro y tanta presión, los 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. Es un alivio, entonces, al menos es la lectura que también hacemos nosotros. Nicolás, el fin de semana Martín Guzmán dio una nota en la cual básicamente dijo lo que viene repitiendo desde hace tiempo, que Argentina no tiene capacidad de pago para hacer frente a la deuda que tiene con el fondo y que necesita más tiempo para negociar. También dijo que están dadas todas las posibilidades y que si el acuerdo es rápido y bueno, mejor todavía, ¿no? Pero lo cierto es que habló mucho de esto de obtener un buen acuerdo y que él dijo hay que evitar cualquier situación disruptiva mientras se negocia con el fondo. ¿A qué se refiere cuando habla de situación disruptiva? Está buena la pregunta, eso mismo aclaró el ministro. Yo creo que se refiere fundamentalmente a tener llevar la economía por ciertos carriles, digamos, en términos también políticos, ¿no? Porque cualquier situación que desmadre un poco la situación actual te complica luego la negociación con el fondo. En eso también se refiere, por ejemplo, a que el gobierno va licitando permanentemente deuda, ¿no? En pesos, para en vez de tener que tomar demasiados pesos del tesoro, toma pesos del sistema del mercado de capitales, que se llama. Eso también está siendo una estrategia, ¿no?
del gobierno debe ser, dentro de lo que se puede y dentro del contexto de expansión fiscal que obliga a la crisis, ser prolijo, digámoslo así, con el objetivo de, hasta llegar a la situación con el Fondo Monetario, al acuerdo, que no se te desbande ninguna de las variables, ¿no? En Argentina eso no es tan fácil, pero también ahí vienen a sumar mucho estos derechos especiales de giro que van al fondo y que vos sabés que no te obligan a negociar rápido, porque podés utilizarlos para cancelar parte de esa deuda hasta el momento más complejo que tiene de compromisos de pago, que es el año que viene, donde tendrás que poner 20.000 millones de dólares, que eso sí, no hay forma de pagarlos por parte de Argentina. Claro. Te voy a correr de tema vamos a hablar del tema industria, porque en las últimas horas, bueno, se van conociendo los números mes a mes de la industria y, por ejemplo, veíamos que el ministro de Desarrollo Productivo hablaba de lo que está sucediendo en la industria y reconocía lo que está pasando, ¿no? Porque cuando vos hablas de la industria en general, el promedio es sumamente positivo, pero cuando hablas ya de los sectores, distintos sectores de la industria, hay sectores que todavía no repuntan. Y justamente a eso hacía referencia a Culfas. ¿Qué se necesita para que esos sectores avancen? Porque hablaba del turismo, por ejemplo, es uno de los sectores, esto está vinculado directamente con la situación de la pandemia, está claro, pero también hacía referencia, por ejemplo, a que el comercio todavía sigue rezagado, que no es industria, pero de alguna manera tiene relación porque en el comercio se venden los productos que también se producen en nuestro país. ¿Cuál es la evaluación que haces vos de la actividad industrial y por qué todavía, por ejemplo, Mendoza está rezagado cuando se habla, por ejemplo, de la metalmecánica, de la industria metalúrgica? Bueno, sin duda que hay una industria que está creciendo, incluso está por encima en estos niveles, en los niveles pre-pandemia. O sea, ya la industria, con una política industrial un poco más clara, está avanzando, por supuesto muy heterogéneo, que se llama. O sea, hay sectores que crecen y otros que no. Sectores afectados directamente por la situación de pandemia, turismo, hotelería, bueno, todo lo que tiene que ver con el turismo y el comercio, bien lo dijiste vos también, es importante porque es el que tracciona la demanda. Claro. Hay muchos bienes industriales que es posible que estén un poco lentos para vender. Ahí es donde apareció también el nuevo programa de Ahora 12, en realidad Ahora 30, digamos, con un fuerte inyección de financiamiento para alentar ese consumo. Ahora, está claro que ahí lo importante es, y es un enunciado, pero es difícil luego lograrlo, y creo que se va por ahí, en lograr un mayor dinamismo en el consumo con salarios que en promedio comiencen a ganar la inflación. Y para esto necesitas dos cosas: que los salarios aumenten paulatinamente y que la inflación baje. En ese momento, digamos, vamos a estar en una situación bastante más clara, porque el consumo se va a empezar a dinamizar, fundamentalmente ese consumo interno que tracciona, por ejemplo, mucho de la línea blanca, que se llama, de industria, que por ahí todavía no termina de avanzar. Tal cual. Nicolás, te mandamos un abrazo grande, gracias por hablar con nosotros estos minutos y bueno, seguramente en cualquier momento vamos a volver a tomar el contacto con vos en esto de analizar la economía. Te mandamos un saludo. Pero muy bien, saludos. Hasta luego. Nicolás Aroma, economista, hablando con nosotros y analizando esto que hoy es noticia, el dinero que llegará desde el Fondo Monetario Internacional durante el mes de agosto, que va a significar, lo dijo Nicolás Aroma, el experto, un alivio para nuestro país, para la economía argentina.